Estamos de vuelta con Giro a la derecha y como les había comentado en el primer segmento, vamos a estar ahondando en el escándalo más reciente en el cual se ha visto envuelto el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, y para ello he invitado a Isabel Mejía, activista política. Bienvenida, Isabel, ¿cómo estás? Buenas, Esteban. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa y bueno, a conversar sobre todo esto que está sucediendo en el país. Muchas gracias a ti por haber aceptado, Isabel. Teníamos ya bastante rato que no conversábamos y bueno, yo creo que la situación ahora lo amerita, ¿no? Por todo esto que se ha venido desarrollando y que no solo incluye a Colombia, sino también aparentemente a Venezuela. Así que es importante ver cómo funciona todo esto. Pero Isabel, quiero que primero le explique a la gente que quizás no es de Colombia, ¿no? ¿De dónde deriva todo esto? Tengo entendido que lo que ocasionó que esta olla se destapara fueron unas acusaciones por parte de la que jefa del gabinete de Gustavo Petro en contra de la que era su niñera o su empleada en la casa, ¿no? Por un dinero que aparentemente se robó. Explícanos de qué trata esto. Así es, Esteban. Esto se origina por cuenta precisamente de lo que estás manifestando. Se pierde supuestamente un maletín con dinero, con un promedio de 7.500 dólares de la casa de la que es jefe de gabinete de Gustavo Petro, y ella acusa a quien en ese momento era su niñera. Pero resulta que ella comienza a hacer una serie de procedimientos ilegales en contra de la niñera que desencadenan todo este escándalo. La niñera antes, unos años antes, había trabajado con Armando Benedetti, quien también se vio involucrado en este escándalo, pues por cuenta de esta situación. Entonces inician a hacer un procedimiento totalmente ilegal, secuestran a la niñera, en palabras de ella, pues las retienen en un sótano para practicarle una prueba de polígrafo y verificar si estaba o no inmersa en este supuesto robo. Pero adicional a eso, también la fiscalía, cuando comienza a indagar después que ella es entrevistada en un medio de comunicación aquí colombiano, la fiscalía se da cuenta que la niñera estaba interceptada de manera ilegal. Habían hecho pasar a la niñera como si ella fuese la cocinera de un anillo de seguridad de un grupo criminal. O sea, esto es algo totalmente novelesco, por decirlo de alguna Sí. forma, pero esto es lo que desencadena todo este escándalo. Esencialmente, pues esto para resumirles un poco. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que el día de ayer la revista Semana divulgó unos audios, ¿no? De quien era el embajador hasta hace nada. Creo que lo destituyeron la semana pasada, o hace 2 semanas máximo. Quien era embajador de Colombia en Venezuela, justamente Armando Benedetti, que lo acabas de mencionar. Estos audios eran justamente una conversación entre él y la jefa de gabinete de Gustavo Petro, que es Laura, ¿cómo es que se apellida? Laura. Sarabia. Ok, Laura Sarabia. Es decir, una conversación privada entre dos personas. Y estos audios se filtran para la revista Semana, ¿no? Cuéntanos un poco qué es lo grave, qué es lo que se expresa, cuáles son las amenazas que existen en este audio, Isabel, por parte de Benedetti contra Sarabia, Bueno, justamente. importante primero decir que Armando Benedetti fue ficha clave de Gustavo Petro en la campaña a la presidencia. Fue uno de los personajes más importantes, Armando Benedetti de la Costa, y que aportó de alguna manera, no solo por lo que se ha visto, sus estrategias políticas, por decirlo así, para el triunfo de Gustavo Petro en la costa. Resulta que Armando Benedetti, tal parece que estaba muy ofendido porque el gobierno no le ha dado mucho juego político y por el contrario lo enviaron a Venezuela a ser embajador allá. Y él, según los audios, parece que quería estar aquí y tener más poder. Esta niña Sarabia había sido UTL de Armando Benedetti y parece que estaba teniendo un comportamiento un poco displicente con él. ¿Cuál es la gravedad de estos audios? Que Armando Benedetti confiesa que ingresaron a la campaña de Gustavo Petro 15.000 millones de pesos, y según los registros que hay, estos no fueron
Declarados. no fueron, a ver, no fueron declarados por la campaña de Gustavo Petro. Pero hay algo adicional, Esteban, y es que parece que este dinero no es un dinero que viene de algunos empresarios o de algunas personas que tengan un origen lícito, según el mismo Armando Benedetti, pues este dinero le dijo a Vicky Dávila en una entrevista que no proviene de empresarios, que no proviene como lo decían ellos, de personas que estaban limpias, por decirlo de alguna forma. Esta es la gravedad de esos audios. Y por cuenta de eso, la Fiscalía está investigando. Ayer presentaron denuncias ante la comisión porque este señor Gustavo Petro, hay que recordar que viene inmerso en escándalos porque su hijo también Ajá. presuntamente recibió dineros de la mafia, dineros que supuestamente no ingresaron a la campaña, que él se los robó, que no se los robó, en fin, pero hay dineros sucios y oscuros en la campaña de Gustavo Petro. Esto termina minando la legitimidad de la elección de Gustavo Petro. Esa es la gravedad de todo este asunto. Ahora bien, Isabel, tengo entendido que en esos audios no se hace la confesión completa, nada más se dice o se amenaza con hacer dicha confesión, hacerla pública, pero sí vi que varios medios de comunicación, y de hecho el expediente, creo que es uno de los que ha estado justamente detrás de este caso, ¿no? Dice y afirman, o prácticamente afirman, ¿no? Que dicho dinero vendría de Venezuela por parte de Nicolás Maduro y fue transferido, ¿no? A través de un grupo de narcotráfico que opera justamente en la costa. ¿Eso es lo que se está diciendo? Sí, mira, esto es lo que se está diciendo y de hecho no es la primera vez que hay indicios que la campaña de Gustavo Petro, no solamente en estas elecciones, sino en el 2018 también recibió dinero de Nicolás Maduro y por supuesto de las mafias. Esto, Esteban, de pronto va afianzando la tesis que tienen muchos colombianos acerca de esos negocios y ese restablecimiento de relaciones que hay entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Esa complacencia, esas visitas constantes de Gustavo Petro allá. Esos son los indicios que hay y de hecho en esos audios llama mucho la atención que Armando Benedetti hace mención de una supuesta reunión con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, él en medio de los audios no es muy claro, pero sí logra uno como inferir algunas cosas. Él aclara, no, es que yo me reuní con ellos y no es que yo me vaya a ir allá de informante o de colaborador, pero entonces ¿a qué se reunía Armando Benedetti con el Departamento de Estado de Estados Unidos? Y en realidad, aquí quiere él confesar otras cosas oscuras que se movieron en la campaña de Gustavo Petro, no solo por temas de dineros provenientes de Venezuela, sino también de otro tipo de situaciones que en realidad, como te he indicado, terminan minando de alguna forma esa legitimidad de Gustavo Petro. Entonces aquí tendríamos que no solo presuntamente recibió dinero de Venezuela, del narcotráfico y de todas estas mafias que se mueven allá, sino también de las que operan aquí en Colombia. Y es que a nosotros no se nos puede olvidar que Gustavo Petro antes de las elecciones tuvo un escándalo que fue el escándalo de la picota, donde él Cierto. estaba haciendo transacciones con narcotraficantes por votos, presuntamente también. Entonces aquí hay una serie de situaciones que sí llevan a unir y atar y a, bueno, y a llevarnos a toda esta crisis que es igual de peligrosa, igual de perturbadora que el proceso 8000 que se vivió con Ernesto Samper. Qué grave todo esto, Isabel. Ahora bien, fíjate algo que vi en redes sociales, porque Armando Benedetti no solamente, asumo yo que fue el que filtró los audios, porque repito, era una conversación de dos personas De y dos. dudo mucho que haya sido Laura quien lo haya hecho, ¿no? Porque Benedetti es justamente el que está con las amenazas, ¿no? Y en sus redes sociales, en Twitter, mandó un tweet, ¿no? Diciendo como que voy a hablar si siguen, si caigo yo canto, algo por el estilo, y después lo borró. Y el tweet más reciente que puso fue
culpando a un momento de rabia y al alcohol por este comportamiento. ¿Qué lectura le das tú a esto, Isabel? Esteban, mira, resulta que contra Armando Benedetti se gestó una campaña, vamos a decirlo entre comillas, de desprestigio, porque yo tampoco voy a sacar en blanco a Armando Benedetti. Armando Benedetti es un tipo patán, es un tipo, como lo escuchamos en los audios, un politiquero, pero con esos politiqueros fue que Gustavo Petro se eligió, a esos politiqueros fue que él sentó al lado de él, entonces novedoso no es. En medio de esos audios hay unos donde hay unos cuestionamientos por consumo de drogas, de cocaína, y donde él también da a entender que Gustavo Petro consume cocaína. Entonces comienza una campaña de desprestigio encabezada por Álvaro Leiva, Sí. quien es el primero que sale públicamente a decir que Armando Benedetti es un drogadicto. Armando Benedetti dice, han iniciado una campaña de desprestigio para minar mi dignidad y bueno, yo creo que él está en un momento donde está presionado por el gobierno. De hecho, Vicky Dávila, que fue la periodista a la que le filtraron los audios, la que pudo conversar con él después que se filtraran los audios y donde él ratifica muchos de los puntos que tocó con Laura en esos audios. Ella dice, pues protejan a este hombre porque este hombre necesita que el Estado de alguna manera le dé garantías para que él pueda contar todo lo que sabe. Pues entonces resulta que parece que hay algunas presiones y Laura dice que fue un tema de alcohol, que fue un tema de rabia, pero en esos audios, como te digo, vamos a suponer que haya sido rabia en el momento de los audios. Entonces, posterior a la publicación de los audios, porque él se ratifica en muchos puntos de los que dijo. O sea, ¿cuánto tiempo le demoró la borrachera a Benedetti para que ahora salga y diga eso? Esperemos que él tenga la firmeza de ratificar lo que ha dicho, porque de lo que sí podemos tener certeza es que en la campaña de Gustavo Petro se manejaron dineros oscuros y también están siendo pues investigados por las autoridades competentes hoy en día. ¿Tú crees que quizás lo tengan bajo amenaza y por eso esos nuevos comentarios? ¿O quizás le están ofreciendo lo que él quería desde un principio y le dijeron, bueno, cállate ahorita y te vamos a dar estos cargos o Mira, esta influencia política? las dos opciones son válidas porque se evidencia que él precisamente estaba molesto por un tema de poder, de juego político, quizás económico, aunque él ahí no hace mención directamente de eso. O quizás si hay una amenaza, porque yo creo que lo que se movió en la campaña de Gustavo Petro es mucho más grave de todo aquello que nosotros hemos podido evidenciar con lo del pacto de la picota, con lo del hijo de Gustavo Petro, que de hecho él en los audios hace mención también a ese tema. Él como que menciona el tema de Nicolás, que por ahí es, o sea, no lo dice explícitamente, pero sí da a entender que efectivamente llegaron dineros de la mafia a la campaña de Gustavo Petro. Entonces es factible que también esté siendo amenazado. Nosotros no podemos olvidar que ellos están hoy en el poder y que de alguna manera tienen aliados peligrosos como Nicolás Maduro, tienen aliados peligrosos aquí internos, terroristas de alguna forma, o sea, que no los llamemos aliados, sino personajes que están muy afines a su gobierno. Entonces yo creo que él puede estar sintiendo miedo de eso, pero ayer también justamente vi que hay un ofrecimiento por parte de una congresista, creo que es congresista de Sí, es Estados congresista Unidos, de este estado, María Elvira sí, Salazar. que le está diciendo, venga que nosotros acá le podemos brindar todas las garantías, pero no sé al día de hoy si él vaya a tener la firmeza de salir y decir, yo me voy a Estados Unidos y voy a contar todo lo que acá pasó, porque no es fácil. No es fácil y nosotros recordemos que en Colombia hay un antecedente con la campaña de Ernesto Samper. Ernesto Samper dijo, aquí estoy, aquí me quedo, ahí se quedó, salió en limpio y finalmente este señor Botero, que era también su mano derecha, fue quien terminó encarcelado.
Así es. Ahora fíjate algo, Isabel, has mencionado en dos oportunidades, ¿no? En esta conversación, el tema de la legitimidad de las elecciones, porque te estás basando justamente en que, bueno, si hay dinero sucio y dicho dinero fue el que se utilizó sobre todo para hacer campaña en la costa, que fue la que le dio, fue la zona que le dio la victoria a Gustavo Petro, entonces, si se hubiese hecho con dinero limpio, quizás Gustavo Petro no llega a la presidencia de ese país. Lo que he visto, y creo que lo hemos visto también en redes sociales, ¿no? Por parte de varios dirigentes, es que justamente están exigiendo que Gustavo Petro renuncie, ¿no? Basado en esta ilegitimidad que tú mismo estabas mencionando. ¿Te parece? ¿Me estás escuchando? Sí, ahora esto último, sí, qué Ok. pena. No te preocupes, cosas que pasan. Te estaba comentando que, bueno, tú mismo has mencionado el tema de la legitimidad y he visto de las elecciones, ¿no? Y he visto que eso lo han hecho también varios dirigentes políticos de oposición, entre ellos, por ejemplo, Fico Gutiérrez, la senadora Paloma Valencia y, bueno, varios otros que han alzado su voz. Tomando en cuenta eso, de que dinero sucio, dinero ilegítimo, se habría utilizado para hacer una campaña que fue la que llevó a Gustavo Petro a la victoria, ¿no? En estas elecciones. ¿Qué te parece? ¿Cuál tú crees que sea el paso? ¿Tiene que renunciar Gustavo Petro? ¿Tiene que ser restituido? ¿O qué sería lo lógico, ¿no? En este contexto. Esteban, bueno, lo lógico sería que pues, se apartara del cargo, pero resulta que aquí las instituciones en Colombia son un poco lentas para los procesos. De hecho, imagínate, desde la elección de Juan Manuel Santos, donde también ellos incurrieron en faltas con el tema de la financiación, apenas hasta ahora se está sancionando a un señor que fue el que estuvo al frente de la campaña de Juan Manuel Santos. Entonces la justicia acá en Colombia a veces o es inoperante o es muy lenta. Lo lógico sería que en un país donde hay una democracia sólida, instituciones eficientes, pues Gustavo Petro fuera retirado del cargo. Eso no, te soy sincera, eso no va a pasar. Él tampoco lo va a hacer porque ellos llegaron al poder contra todo, utilizando todos los medios y es para quedarse. Entonces, ese de pronto es la desmotivación que hay en el país. Gustavo Petro hoy apenas va a cumplir 12 meses de estar en el poder y tiene un 60% de favorabilidad. Evidentemente está solo porque muchos de aquellos que lo ayudaron a llegar al poder se han ido retirando también. No cuenta con la aprobación de los colombianos, de ese pueblo que él utiliza tanto para sus discursos, pero pese a eso, yo creo que él, Gustavo Petro, termina su mandato con una serie de implicaciones para el país. Yo sé que Colombia va a quedar totalmente minada por cuenta de las decisiones que Gustavo Petro toma y por cuenta de un gobierno que es fatal, un gobierno de izquierda del que uno no puede esperar algo diferente. Esto era lo que nosotros sabíamos que iba a pasar. Ahora bien, Gustavo Petro superó todas las expectativas, por lo menos las mías, porque yo sabía Sí. que iba a ser fatal, pero yo no me imaginé que iba a ser tan fatal. Pero sí considero que él va a terminar su mandato con muchos más escándalos porque seguramente en el país se van a seguir revelando muchísimas más cosas, pero no creo que por el momento se ha sancionado o se ha retirado del cargo. Sí, lamentablemente comparto tu visión y también comparto lo que dices de que ha sorprendido. Yo sabía que iba a ser terrible y de hecho en este mismo espacio tú y yo lo conversamos, que era peor que Hugo Chávez incluso porque él no se tuvo que disfrazar en lo absoluto, pero no tiene ni siquiera el año y bueno, ya hemos visto todo lo que ha hecho, el desastre económico, el desastre social, la cantidad de escándalos de corrupción que ha habido, evidentemente, bueno, te demuestra que es un tipo bastante peligroso. Ahora bien, Isabel, algo que mencionas y que por cierto tenía previsto dirigir la conversación hacia allá, es justamente el tema de la popularidad, ¿no? Porque Gustavo Petro al día de hoy, creo que cumple el año, los 12 meses en agosto, si mal no recuerdo, ¿no? Tiene es bastante impopular, es uno de los mandatarios más impopulares de la región. Y tiene, bueno, una cantidad enorme de escándalos que seguirán surgiendo, también estoy de acuerdo contigo. ¿Qué hace la ciudadanía y qué hace la oposición política en estos momentos para tratar de
evitar que la situación siga empeorando. Además de las denuncias, o sea, están movilizados en la calle, realmente hay organización para las próximas elecciones que se van a llevar a cabo, creo que en octubre, si mal no recuerdo. Sí. Esteban, bueno, te comento que la oposición ha realizado una serie de marchas en el país que han sido monumentales. De hecho, una de las últimas marchas que se realizó en el país, yo creo que nos sorprendió a todos y fue la de las reservas activas de las Fuerzas Armadas. Yo creo que a Gustavo Petro lo asustó esa movilización porque le llenaron la Plaza de Bolívar y como siempre salió a deslegitimar esa manifestación. Ellos allá tomaron y quitaron la bandera de este partido comunista, izaron la bandera de Colombia, le dijeron a Gustavo Petro, aquí estamos nosotros para defender la institucionalidad del país. Ahora, como oposición hay muchos partidos, el Centro Democrático, Cambio Radical, que se están moviendo, no solo haciendo una oposición en el Congreso, sino también en las calles. Hoy en día el expresidente Álvaro Uribe, quien ha sido muy cuestionado por la oposición que le está realizando a Gustavo Petro, está en las calles recogiendo firmas para una consulta popular y poder frenar unas reformas que Gustavo Petro pretende con mermelada, es decir, con corrupción, con compra de conciencias, pasar en el Congreso, que son las reformas laboral, de salud, pensional. Entonces, en estos momentos, esa es la movilización que de alguna forma hay en las calles y se tienen previstas unas movilizaciones. También están definiendo fechas para manifestarse también en la calle. Ahora bien, el día de mañana Gustavo Petro va a sacar a su gente a las calles también a que le manifiesten su apoyo. Ellos tuvieron una hace unos meses y no les fue bien, la gente no les salió, la gente no se movilizó. Y yo creo que ese era el preámbulo de lo que nosotros hoy vemos en las encuestas. Los congresistas, muchos están juiciosos haciendo oposición allá. La idea es que la gente también de alguna forma participe a través de la firma de esta consulta popular, pues rechazando el gobierno de Gustavo Petro. Y fíjate, Esteban, que yo te soy sincera, yo creí que esa no era una buena idea previas a unas elecciones en octubre, pero es impresionante la forma en que la gente se está movilizando con esa consulta popular para firmar. Yo creo que es una ventanita que la gente está utilizando para rechazar el gobierno de Gustavo Petro. Y bueno, Isabel, ya para ir finalizando, porque volviendo al tema central, lo que es este escándalo, ¿cuál ha sido la respuesta de Petro? He visto en redes sociales la de Francia Márquez diciendo que, bueno, la derecha está haciendo, eh, digamos, como que no está dejando gobernar, ¿no? Y se está comportando como se esperaba. Pero al mismo tiempo, Petro no se puede negar que tiene nexos con Nicolás Maduro, porque es el que está actuando como supuesto moderador entre los diálogos. Creo que es el presidente al que más visita, o sea, todos los meses se reúne con Nicolás Maduro en Miraflores. Entonces, ¿qué ha dicho él? No te voy a hablar ni siquiera respecto a los nexos del narcotráfico, porque allí la respuesta obviamente va a ser negativa. Pero ¿qué ha dicho él con respecto a las acusaciones de que tiene nexos directos con la tiranía de Maduro, Isabel? ¿Qué ha dicho él con respecto a? Qué pena que no te Con escuché. respecto a los nexos que tiene con la tiranía de Nicolás Maduro. No, él se siente muy orgulloso, Esteban. No siente ninguna vergüenza por esos nexos con Nicolás Maduro. De hecho, como tú bien lo dices, es el presidente al que más ha visitado desde que se posesionó. Él tiene una misión y es lavarle la cara al régimen de Nicolás Maduro y oxigenarlo de alguna forma. El Álvaro Leiva funciona o trabaja, ejerce su cargo desde la plataforma o el compromiso de lavarle también esa cara a Nicolás Maduro internacionalmente. Él no tiene ningún inconveniente con eso. Aquí en Colombia da el discurso anticorrupción y que no hay que tener complacencia con algunos sectores que están llenos o tienen relaciones con el narcotráfico, pero imagínate, nexos con Nicolás Maduro, que es un violador de derechos humanos, que es
un tipo o que su gobierno también es igual de ilegítimo hoy al de él, al de Gustavo Petro, o sea, los dos están a la par. O sea, nosotros no podemos esperar nada diferente a que él se pronuncie frente a eso. Él es complaciente con la tiranía de Nicolás Maduro y en ese sentido ha actuado Gustavo Petro. No se me hace extraño que siga afianzando esas relaciones y que posteriormente nosotros los veamos más aliados y más aún si presuntamente ingresó dinero de la mafia, de ese cartel venezolano que hay allá a la campaña de Gustavo Petro. Petro tiene una deuda con Nicolás Maduro, no tengo duda de eso. Y Así él, es. y él seguro que sabrá cómo pagarla. Y de hecho, bueno, yo estaba colocando, el día de ayer coloqué un video de Diosdado Cabello, en donde cuando Petro era candidato, ¿no? Y trató de deslindarse justamente del chavismo, Diosdado le decía, bueno, ahorita el chavismo, los chavistas le olemos feo, pero él vino acá y Sí. pidió dinero, o sea, públicamente lo dijo Diosdado Sí, Cabello. claro, claro. Y de hecho, como te comentaba, en el 2018 también hubo denuncias por parte de dirigentes venezolanos acerca de dineros que presuntamente habían ingresado a la campaña de Gustavo Petro. Esto no es de ahora. Él es Correcto. un aliado de Nicolás Maduro. Uno no puede esperar algo diferente a Gustavo Petro porque él sencillamente se quitó el camuflado y se puso el vestido de presidente, pero sigue siendo igual de guerrillero, Esteban. O sea, hay que decirlo, sus acciones están dirigidas en el mismo sentido en el que actuó cuando ingresó al M-19. Lo que nosotros hemos visto con este escándalo de la niñera, de Benedetti, es el actuar propio de las mafias. Es sencillamente eso, simplemente que ahora él está en la casa de Nariño, pero sus acciones no han cambiado. Totalmente de acuerdo, Isabel. Bueno, de verdad que te agradezco mucho por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha. Gracias a ti, Esteban, por invitarme. Bueno, era Isabel Mejía, activista política, comentándonos sobre todo este escándalo, ¿no? Que ha habido en Colombia, dándonos detalles sobre toda esta situación. Tiene nexos Gustavo Petro con el narcotráfico y con Nicolás Maduro, porque eso es lo que justamente están diciendo en algunos medios de comunicación. Me imagino que ya las investigaciones eventualmente darán con la respuesta a esa pregunta, pero por los momentos seguiremos observando cómo se van desarrollando los hechos. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día jueves por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el jueves.